Muy buenas a todos, estamos aquí en Jaén, que hemos venido a orientar un poquito la poda y la gestión de una finca de un compañero que ha empezado en el programa de asesoramiento a distancia. Y nada, quiero enseñaros los olivacos que estamos podando y las deficiencias que le vemos y lo que vamos a corregir durante este año. Este es el olivar que nos encontramos, es un olivar picual de marco 10×10 o 10×9 más o menos lo hemos medido. Olivos gigantes, esto está en convencional, está en secano. Y el problema que tienen, que llevan 3 o 4 años, me han dicho que no tiene prácticamente producción. Y una de las cosas que le hemos diagnosticado, a pesar de la lluvia que ha habido en este tiempo, pues por ejemplo estos olivos han salido a 15 kilos, ¿vale? Para que os imaginéis la poca cosecha que han tenido este olivar. ¿Por qué considero que ha tenido esa baja producción? Creo que hay 3 problemas fundamentales, que son los 3 pilares básicos de la gestión productiva y rentable de un olivar. Problema número 1. La barbaridad de leña que esto tiene, es decir, tiene una cantidad de palos negros. Es decir, me extrañaba que en esta zona de Jaén se pudiera producir este tipo de poda, pues sí que la hay. Aquí cuesta mucho trabajo hacer un corte de vida, lo que le gusta a la gente es limpiar. De vez en cuando se encuentran pues algunos cortes que están aquí, pero no están arreglados, cabezas sucias, en fin, está esto bastante complicado. Son olivos muy grandes, olivos que tienen incluso 3 pies. Ellos están pensando también en mecanizarlo porque tienen una mini cargadora con un vibrador frontal. Están usando fardos hoy por hoy, pero ni incluso con fardos le es fácil coger la aceituna porque no ven bien dónde están los agarres. Olivos con 3 pies gigantescos, como se ven aquí. En esta zona llovía mucho antes y ya la verdad es que la precipitación ha bajado de lo que era, pero no significa que no sean precipitaciones excesivamente bajas. Luego tenemos un suelo que no es nada malo, es decir, un suelo que para el olivo es estupendo. Fijaros qué pedazo de ramas, y de estas hay olivos que tienen 4 y 5 ramas, y no está el olivo demasiado bien conducido, por lo menos en el último tiempo. De hecho, fijaros, por ejemplo, este olivo mismo, son olivos que están grandísimos, y este olivo mismo pues es básicamente una pata rolliza, es solo una pata y un pedazo de palo seguido ahí para adelante gigante, ¿vale? Las otras cabezas pues no están tan malas. Problema que se le ve aquí: por un lado la poda, es decir, el olivo está excesivamente grande para lo que se necesita. Pensar que esto es una zona donde caen de 400 a 500 litros, con lo cual la producción objetivo debe andar entre 4.000 y 5.000 kilos. Si ponemos una producción media de 4.500 kilos por hectárea, para la precipitación que tiene, porque veis que ni la hierba ha tenido fuerza todavía para brotar en condiciones, estamos hablando que son árboles 10×10, que son 100 árboles por hectárea. 100 árboles por hectárea entre 4.000 o 4.500 kilos, estamos hablando de que el objetivo productivo son árboles de 45 kilos. El tamaño de estos árboles, pues básicamente son para mucho más de 45 kilos, por encima de 100 kilos seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso lloviendo, pues no termina de cuajarle la cosecha como le debería de cuajar. Ya digo, este año con una precipitación media abundante entre 500 y 600 litros, se le ha cogido 15 kilos por árbol. Es decir, esto es bastante poco. Siguiente problema: el suelo está como el hormigón. Esto está en no laboreo, sin cubierta vegetal y sin nada, solamente la cubierta vegetal central, y esto está durísimo. De hecho, después de haber llovido recientemente, pues que esto aquí no hay manera ni de profundizar ni un centímetro, ni siquiera con el pie. Con lo cual lo que vamos a hacer, lo que hacemos siempre, vamos a dejar que nazca un poco la hierba. Incluso este año, como ya han hecho herbicida, no lo vamos a poder hacer, pero el objetivo es dejar un poquito de hierba y pasarle un conquirde, un cultivador, de una forma más o menos superficial. Siguiente caso: esta finca se trata solamente con 2 tratamientos, que es tratamiento de prefloración, creo que me ha dicho. Bueno, son 3 tratamientos: prefloración, postfloración y tratamiento de otoño. Se dejan uno que es muy importante, que es de brotación. Lo que vamos a hacer este año es, por un lado, como digo, pasarle el conquirdo, el cultivador, de forma superficial, y luego lo que vamos a hacer es hacerle al menos 3 tratamientos durante esta primavera. Os voy a enseñar qué es lo que estamos haciendo de poda, y en otro vídeo voy a grabar a un compañero haciendo la poda por si os puede servir de utilidad. Estos son los olivos que estamos podando, ya veis, venimos por ahí. Pues estas son la poda que le estamos haciendo. La poda es básicamente pues irle quitando los palos negros. Como tenéis, se le han hecho un corte de vida,
El corte de vida, pues algunas veces me preguntáis por la cantidad de taco que se le deja. En este caso no se le ha dejado taco porque tiene los yemeros a una altura muy buena. Si la cruz estuviera un poquito más baja, la dejaríamos un poco más de taco. Se le ha hecho un corte de vida, se ha limpiado la cabeza perfectamente para que no tenga suciedad y aguante la poda por lo menos 2 años, que es lo que venimos, si son podas bianuales. Y lo que vamos a buscar es brotación ahí. Le hemos quitado esa rama para darle vida a esta rama y a ese corte de vida anterior. Le criamos ahí un corte de vida, creo que se le echó también otra segunda rama en el olivo. Efectivamente, se le ha hecho otro corte allí, pues para intentar renovarlo más, porque al final el olivo está excesivamente grande para lo que buscamos. Y ahora se ha quedado un olivo que le caben perfectamente 50 o 60 kilos, de hecho, fijaros, si lo vemos de lejos se ve mucho mejor. Y se queda bastante más compensado y con menor cantidad de madera. Ahí se ha bajado se han quitado un par de patas también, para dejar el olivo a 2 pies, porque también el objetivo es cogerlo con paraguas en el corto plazo. Y ahí lo mismo, ¿veis? Corte de vida. Y se han dejado algunas varetas como tirasabia, se han limpiado las cabezas. Se ha probado aquí un corte de vida, porque a lo mejor también después nos merece la pena quitar la pata entera. Y bueno, hemos probado ahí y estamos criando también en aquel lado. Este solo tiene un corte de vida, se han limpiado las cabezas, se le han quitado los chupones. Y veis cómo queda el olivo compensado y en un punto en renovación. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Ahí están los muchachos que hemos tomado un respirillo. Y ahora os voy a grabar un vídeo ya para el siguiente. Os voy a grabar un vídeo de un compañero haciendo pues la poda de estos olivos. Fijaros, ¿veis? Ya hemos dejado hueco entre uno y uno. Algunas ramas están negras todavía, ¿veis? Pues tampoco podemos quitarlas todas. Pero hemos dejado el olivo lo más compensado posible y veremos, ¿veis?, cómo va evolucionando a lo largo de la primavera.